Bueno, continuamos. Antes de darle la palabra a don José Vidal, que va a presentar al ponente de esta tarde, yo creo que es necesario que caigamos en la cuenta de una cosa. Fijaros, todos los que estáis aquí tenéis alguna relación con las parroquias. O estáis peleando, o habéis estado. ¿Cuántas cosas hemos probado? ¿Cuántas cosas hemos intentado? ¿Cuántos recursos, personas, noches sin dormir preparando cosas hemos hecho? ¿Y qué hemos conseguido? Pues poco. Y eso nos quita el sueño. Y estamos buscando fórmulas mágicas, pero no existen fórmulas mágicas. Si existiera una fórmula mágica, os aseguro que ya la habríamos encontrado. Tanta gente, durante tanto tiempo buscando, la habríamos encontrado. Lo que quiero es que caigamos en la cuenta de que cuando hablamos de conversión pastoral y transformación en nuestras parroquias, no estamos hablando de un cambio de maquillaje. No estamos hablando de un poco de chapa y pintura. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Don Armando Mateo nos dará algunas pistas del cambio que están haciendo, pero me gustaría recordar una tesis de Juan Martín Velasco, que también se retoma por otros pensadores, y es que eso que el Papa llama un cambio de época, es un cambio de época que no nos podemos imaginar el alcance que va a tener. Martín Velasco lo pone a la altura de la transformación del mundo de las religiones que tuvo lugar alrededor del siglo VI a.C. y que Karl Jaspers llama el tiempo eje. ¿Qué pasó en esa época? En esa época se produce la presencia de Lao Tzu y Confucio en China. Más o menos contemporáneos son la redacción de los Upanishads hindús y el Buda. Pero también en Persia la predicación de Zaratustra, no el de Nietzsche, sino el de Persia. En Israel aparecen los grandes profetas. Y en Grecia incluso los presocráticos, Sócrates y Platón. Todo eso produjo una revolución en el mundo de la religión, una revolución. La metamorfosis de lo sagrado del siglo VI a.C. es, por nombrar algunas características, la aparición de la necesidad de la salvación personal. Eso dio pie a las religiones salvíficas en un sentido que no se había conocido hasta ese momento. La posibilidad de las religiones universales se rompe. Cada país tiene su Dios. La transformación radical de la idea de lo divino. Y eso se desarrolla en tres grandes líneas. La oriental, que es monista fundamentalmente, la profética en Israel, que se orientará hacia el monoteísmo, y la crítica racional, que sucede en Grecia y que depura las representaciones mitológicas politeístas. Pues bien, también en la actualidad se está produciendo, por medio de todos los cambios que han tenido lugar en la historia de la humanidad, en la cultura y en el pensamiento, una metamorfosis de lo sagrado. En palabras de Martín Velasco, se está definiendo una forma de vivir y de entender la vida que remite con ella a lo humano. Lo sagrado designa el aura que rodea al sujeto, la dimensión de profundidad de su conciencia, la inviolabilidad de su dignidad, la sublimidad de la belleza que es capaz de gustar.
en expresión de Séneca, res sacra homo, dirán las nuevas religiosidades. El hombre es la realidad sagrada por excelencia. Él es la fuente de la sacralidad. Lo sagrado se convierte así en una categoría que sanciona con toda la eficacia y el poder que ha recibido a lo largo de la historia humana la afirmación posmoderna del puesto central del hombre en la totalidad del cosmos. A esto es a lo que nos enfrentamos. No es poca cosa. Pero fijaros, no nos debe de asustar. Para una religión como la cristiana, que afirma que en Jesucristo confesamos a un verdadero Dios y a un verdadero hombre, que el acceso a la divinidad se produzca a través de la humanidad, está en nuestro ADN. No hemos de tener miedo. Si la referencia para encontrarse con Dios es el ser humano, eso es la encarnación de Cristo. Por tanto, eso no nos tiene que poner nerviosos. No nos tiene que poner nerviosos. ¿Que queda mucho trabajo por hacer? Claro que sí, muchísimo trabajo por hacer. Eso no nos debe de asustar. Por tanto, lo primero, tomemos conciencia de la profundidad de los cambios a los que nos enfrentamos. No conseguiremos una generación de cristianos terminar todos los cambios. No lo conseguiremos, porque son muy profundos. Pero pongámonos en marcha. La segunda cosa que quería deciros es que, permitidme que tome un ejemplo de la naturaleza. A veces cuando hablamos de esto, yo he tenido esa experiencia con muchos sacerdotes, cuando hablas de la necesidad de hacer las cosas de otra manera, te miran diciendo, bueno, entonces, ¿lo estamos haciendo mal? Parece que nos sentimos acusados. ¿Tan mal lo estamos haciendo? No, no lo estamos haciendo mal. Pero quizá no estamos haciendo lo que debemos hacer. Os pongo un ejemplo de ahí. Alguno me lo habéis oído alguna vez, lo siento si me repito. Pero fijaros, esto aparece en todos los manuales que hablan de la evolución. La Viston betularia es una polilla nocturna, ahí la tenéis, que se conoce como la mariposa de los abedules. ¿Por qué? Porque esta polillita, ¿conseguís verla? Abajo, se posa sobre los abedules y se camufla perfectamente. Ahí le marco yo el contorno. Perfectamente. Con lo cual, se queda allí tranquilita y no se la come nadie. Bien. En 1848, la población de esta mariposa en los alrededores del Manchester era del 98% en su variante clara, esta. Y solo había un 2% en su variante oscura, esta. ¿Por qué? Porque la oscura, en cuanto se pose en el abedul, vamos. Pero ¿qué pasa en 1848? Comienza la revolución industrial en Manchester, proliferan las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor de la industria textil, para producir vapor, queman carbón. Se produce mucho hollín que va cayendo y depositándose en las cortezas de los abedules. ¿Y qué pasa si en una corteza ennegrecida de un abedul se posa tranquila y plácidamente una mariposa clara? ¿La veis, no? Que no dura un telediario. ¿Qué pasa? En 1895, la proporción de mariposas en su variante clara era solo del 2%. ¿Qué estaba haciendo mal la pobre polilla? Si siempre había hecho lo mismo, volar, cuando tenía peligro, se posaba encima de la corteza y se quedaba quietecita. Y siempre le había funcionado, siempre. Pero ahora no. No estaba haciendo nada mal. Estaba haciendo lo de siempre. Pero no se había dado cuenta de que le habían cambiado el contexto. De que la corteza que antes la protegía, ahora la delataba. Y por tanto, posarse en esa corteza ennegrecida
era firmar su sentencia de muerte. No hace falta que siga con la analogía, ¿verdad? Nuestro contexto ha cambiado. Asumámoslo. No pasa nada, no nos estemos quejando ni victimizando. Es que los medios, es que la sociedad... Vamos a ver, si la sociedad ya fuera cristiana y todo fuera maravilloso, ¿qué pinta la Iglesia en este mundo? Decídmelo. ¿Qué pinta? Si todo funcionara maravillosamente, ¿qué pinta la Iglesia? Y si esto fuera el cielo, ¿para qué queremos la redención de Cristo? Precisamente porque esto no es el cielo. Sigue siendo necesaria la Iglesia y que nosotros caigamos en la cuenta de cuál es nuestro papel hoy, en esta sociedad, y no otros actores, nosotros. Bueno, estos eran los dos puntos que quería dejar claros. La necesidad de saber que los cambios a los que nos enfrentamos nos superan y que no es que estemos haciendo las cosas mal, es que hay que hacerlas de otro modo y ya está, sin más. Como veis, este proyecto es imposible que una mente humana lo lleve adelante, imposible, ni siquiera la del Papa, con perdón. Pero sí el Espíritu Santo, sí el Espíritu Santo. Pues vamos a confiar en él. Le dejo la palabra ya a don José Vidal. Quería simplemente matizar estos dos elementos, que tomemos conciencia que el gigante nos supera, pero no supera a aquel que lo ha creado todo. Pues nada, muchas gracias y disculpad si me he extendido un poco. Bien. Buenas tardes. Presento a Armando Matteo, nacido en Italia en 1970. Su círculo de estudios y de profesorado va desde el norte, la Facultad de Teología del Norte en Milán, la Gregoriana de Roma, el Instituto Teológico Calabro de San Pío X en Catanzaro y actualmente trabaja y vive en Roma, profesor de Teología Fundamental de la Universidad Urbaniana, y el Papa ha nombrado a Armando Matteo secretario de la sección doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, precisamente para insuflarle con su persona y su saber a la congregación ese nuevo aire que está intentando que todos los organismos vaticanos asuman la orientación evangelizadora como tarea propia, todos al servicio de la evangelización. Hace más de un año que contactamos con él por sus publicaciones, lo conocimos por los libros. Desde el punto de vista del contenido teológico, inspirándose en el teólogo benedictino Elmar Sarman, entra en un serio diálogo de la teología con la posmodernidad de las actuales generaciones. Este diálogo es posible porque el Dios cristiano ha aceptado bajar de los cielos, citaba Santiago, desde los cielos se domina todo y ha decidido el Dios cristiano entrar en la historia humana desde la realidad de la persona Jesús de Nazaret, su Hijo, con vistas a redimir lo humano desde dentro y desde abajo. Así quedamos nosotros como una posibilidad de sentido y de humanización que se ofrece, pero no se impone ni domina. Y desde el punto de vista pastoral se ha tomado en serio que los adultos que nos faltan en nuestras parroquias y comunidades son precisamente los adultos de esa mediana edad que se proyectan en un modo de vida joven bajo el mito de la eterna juventud. Dado que el ser cristiano empuja al ser humano a hacerse adulto como plenitud de su humanización, en todo lo que significa adulto para nosotros, dejarnos afectar por el otro, hacernos responsables unos de otros, asumir el cuidado
unos por otros, el adulto actual no simpatiza tanto con nuestra oferta, sino que sigue proyectándose en una segunda y tercera juventud y bienestar mientras viva, no siendo tampoco gran problema ya el adecuarse a morir sin dolor. Solo con el listado que he escogido de libros os daréis cuenta lo interesante de esta perspectiva. Primero en español había una publicación en Argentina traducida de Armando Mateo, Credos postmodernos, de Bátimo a Galimberti, los filósofos contemporáneos frente al cristianismo. Y ahora contamos ya, gracias también a iniciativa de este proyecto de investigación y a la Facultad de Teología, el libro Convertir a Peter Pan. Lo ha editado el Centro Pastoral Litúrgico, CPL, de Barcelona, ahora en el año 2023, che traduce el italiano Convertire a Peter Pan, il destino della fede nella società della eterna giovinezza, convertir a Peter Pan el destino de la fe en la sociedad de la eterna juventud, y a esta edición en español, con su permiso, hemos incorporado 2 capítulos fundamentales del libro anterior a este, que se titulaba Pastorale 4.0, Pastoral 4.0, Eclipse del adulto y transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Pero conviene también que citemos al menos los títulos tan significativos de algunos libros en italiano. La Chiesa que verrà, la Iglesia que vendrá, reflexiones sobre la última entrevista que tuvo Carlo Maria Martini antes de que muriera, que fue famoso en la prensa italiana. Otro, Riportare i giovani a messa, volver a llevar los jóvenes a la misa. Siempre está el tema del adulto que nos falta y el cristianismo y juventud que es la transmisión de la fe en una sociedad sin adultos, esos adultos que nos faltan, porque todos proyectados en la juventud. Otro, tutti giovani, nessun giovane, todos jóvenes, ningún joven. El siguiente que quisiera citar es el que para mí tiene más fundamento teológico, il Dio mite. Es un poco su trabajo con el profesor Hermann Salman, y realmente nos está pidiendo algo que yo como teólogo asumo totalmente. Él es teólogo y de alguna forma ha hecho un diseño, un diagnóstico pastoral. Pero el diagnóstico pastoral que ha hecho, hacer primero cristianos para que el ser humano asuma hacerse adulto, responsable de la vida que ha creado. Para eso también es necesario que la teología, que los contenidos teológicos asuman ese desafío, que hay una necesidad grande de nuevo lenguaje. Y eso es lo que él asume ahí en ese libro del año 2017, Il Dio mite, el Dios manso. El tema de la mansedumbre ya había tenido su trabajo también a nivel filosófico, soteriológico con Norberto Bobbio, si no mal recuerdo, y él asume el reto de llamar a Dios, como dice Jesús, venid a mí, los mansos, humildes de corazón, el Dio mite, el Dios manso. Bien, nos hará bien escucharle. Gracias, profesor Mateo, por haber aceptado nuestra invitación, esta vez ya presencial. Quienes conocemos su pensamiento estamos convencidos que su ponencia era necesaria en este congreso para advertir que el cambio de mentalidad que se nos pide
al implementar nuevas y antiguas buenas prácticas en las parroquias, no consistía solamente en unos pequeños cambios o retoques de nuestra pastoral para ponerla al día, sino implicaba una verdadera conversión personal del adulto cristiano y una verdadera conversión pastoral de toda la acción pastoral en nuestras parroquias. El profesor Arnaldo Mateo tiene la palabra. Buonasera. Buenas tardes. Un po' più forte. Buonasera. Buenas tardes. Rivolgo a ciascuna e a ciascuno di voi Me dirijo a un cada uno de cordiale vosotros saluto. con un cordial saludo. Esprimo la mia gratitudine e la mia riconoscenza al decano della Facoltà di Teologia, il professor José Santiago Pons, e al professor José Vidal Talens per l'invito. Por esta invitación a este congreso importante. Lamento no hablar vuestra bellísima lengua. Estoy aprendiendo español, pero bueno. Gracias a Silvia por la traducción. De nada. Habrá un segundo congreso, seguramente. Y entonces hablaré español. Hablaré español, lo prometo, hablaré español. Estoy muy agradecido por este título, El perfil del sujeto posmoderno a evangelizar. Y quiero empezar esta ponencia con un fragmento de un discurso importante del Papa Francisco del 21 de diciembre de 2019. El Santo Padre dice: la que estamos viviendo no es simplemente una época de cambios, sino que es un cambio de época. Por lo tanto, estamos en uno de esos momentos en los cuales los cambios ya no son lineales, sino epocales. Constituyen opciones que transforman rápidamente el modo de vivir, de relacionarse, de comunicarnos, de elaborar el pensamiento, de relacionarse entre generaciones humanas, comprender y vivir la fe y la ciencia. Las últimas décadas de nuestra historia efectivamente han estado caracterizados por cambios que pueden ser definidos como epocales. El adjetivo epocal es utilizado aquí por el Santo Padre en contraposición a lineal, para indicar una dimensión explícitamente cualitativa del cambio y de la transformación que de él se deriva. No se refiere, cuando habla de cambio epocal, a descubrimientos o a la llegada de ideas que se añaden a las ya precedentes, sino que se trata de saltos de dimensión, de mutaciones radicales que, como nos decía Santiago, que transforman radicalmente, dice el Papa, la vida, las relaciones, la comunicación, todo el conjunto que utilizamos para vivir en el mundo. Y así aparece el sujeto posmoderno, nosotros mismos. Cuando digo sujeto posmoderno, entiendo el ciudadano medio occidental. Ese es mi punto de referencia. Y utilizo este adjetivo posmoderno sustancialmente como un adjetivo descriptivo, porque cambia el modo de vivir, de pensar la vida. Voy a dar un ejemplo. Aquí en España nos va bastante mal. Por ejemplo, los italianos están convencidos de que ser viejos es a los 83 años. A los 83 años, porque la esperanza de vida es de 82 años y medio. Es decir, que vamos a ser viejos 6 meses después de morir en Italia. Y pensamos que somos jóvenes hasta los 59 años. Ese es el escenario. Cambia completamente la edad de la vida, citando al Papa. ¿Quiénes son estos viejos? ¿Quiénes son estos jóvenes
quien sueña. Es un cambio muy profundo. Y quisiera hacer un viaje para entender de dónde viene este hombre posmoderno, o sea, nosotros. Y este viaje empieza al principio del siglo XX. Ahí encontramos el primer gran cambio epocal que marca la diferencia cualitativa, no solo cuantitativa. En ese periodo, en los primeros 10 años, ocurren trastornos radicales en el plano del pensamiento, ideas que nunca se habían pensado. Y no hay un saber que no sufra un cambio radical: la física, el arte, las matemáticas, la filosofía, la sociología, la literatura. Es todo una llegada de parámetros nuevos, alternativos a los que ya se conocían. Y todo esto gracias al descubrimiento de un Einstein, a las novelas de un tal Kafka, los ensayos de Simmel, la música de Schoenberg, la fenomenología de Husserl y los teoremas de Gödel, o la psicoanálisis de Freud y tantos otros. La consecuencia es que a partir de ahí decae el sentido de una verdad, una trascendencia, un saber unitario, una convergencia de los conocimientos, y se abre el espacio para un pensamiento, para un actuar humano que se dirige hacia la pluralidad, la alteridad, la hospitalidad de lo diverso, la atención a aquello que es mínimo, a aquello que es perdedor, la paradoja, el laberinto infinito de las interpretaciones. Y así nace la fuerza con la que hemos abatido todo tabú, toda prohibición, todo acento y posición exclusiva y excluyente. Y esto ha habido una consagración pública con la Revolución del 68. En Italia, cuando se pide un café normal, no es el café descafeinado. Los que toman café descafeinado se sienten ofendidos porque no se sienten normales. Habría que encontrar otra expresión para no decir café normal, porque se sienten excluidos los que no lo toman. Un segundo cambio decisivo es la aparición de la técnica. Al origen de este evento tenemos la terrible tragedia de la Segunda Guerra Mundial, que lleva las naciones en conflicto a una increíble potenciación del armamento bélico. Esta decisión de tener armas potentísimas, favoreció el nacimiento del aparato técnico tal como hoy lo conocemos. Pensad que en poquísimos años hemos podido fabricar la bomba atómica y justo después enviar seres humanos a la Luna. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, el progreso de la técnica no ha conocido límites. Es un know-how que se expande por todo el mundo. Inspirados por este principio según el cual es posible lo que es técnicamente posible debe ser realizado técnicamente, los pioneros de la técnica han promovido una redefinición completa de las condiciones elementales de la existencia, con la invención de tantas cosas que han revolucionado la vida en casa, en el trabajo, en la sociedad y obviamente en la vida de las personas individuales. Yo digo siempre en las conferencias, invito a las señoras presentes que vuelvan a casa y le den un beso a la lavadora, porque la lavadora ha cambiado totalmente la vida de las mujeres, ha regalado 90 minutos de tiempo libre cada día la lavadora. Es un impacto que cambia totalmente la vida. Otro elemento es el desarrollo de los conocimientos médicos y farmacéuticos. Se puede afirmar con certeza, y hago referencia a lo que decía Santiago, que en los últimos años los conocimientos médicos y farmacéuticos, los rectores de universidad podrían
confirmar esto. Los conocimientos médicos y farmacéuticos en los últimos 50 años es superior a todo el saber que la especie había acumulado en sus 6 millones de años de presencia en la Tierra. Hemos acumulado más saber científico y médico que en 6 millones de años. ¿Cuántos fármacos tenemos para un simple dolor de cabeza? Es increíble. Otro cambio tiene que ver con la esfera económica. Todos hemos oído hablar del boom económico después de la Segunda Guerra Mundial, después de los años de la guerra. Es otro elemento que ha caracterizado nuestra historia. En todo caso, después de la guerra se produce un periodo de reconstrucción, de construcción pública y privada, de reestructuración de la administración estatal, redefinición del mundo laboral, consolidación del sistema sanitario y de pensiones, la constitución del welfare state, sin olvidar las inversiones de tantas personas individuales. Por primera vez en la historia de Occidente, por primera vez en la historia de Occidente, la pobreza no es la condición normal de los adultos. Es una condición limitada a una parte minoritaria de los adultos. Conocemos la historia de Pinocho, este muñeco de madera, cuando se le dice ¿qué oficio tiene el papá? Geppetto. Mi papá hace de pobre. Ese es su oficio. Es un cambio muy fuerte. El último cambio es el digital. Ningún cambio ha sido tan potente porque nuestra especie habla. Estamos hechos de palabras. Estamos hechos de palabras. Y todo aquello que crea condiciones para difundir palabras, escuchar palabras, recibe una acogida extraordinaria. Y esto vale para todos, no solo para los jóvenes, sino también para los adultos. Y las monjas también han acogido lo digital de manera increíble. Siempre cuento esta historia. Cuando yo era joven, iba a un curso de formación y me alojaban las hermanas. Lo primero que me decían en la portería: padre, su habitación está cerca de la capilla. Si tiene necesidad de rezar de noche, puede ir a la capilla. Yo era joven, no tenía este problema de insomnio. Pero ahora, cuando llego a una comunidad de hermanas, lo primero que me dan es: padre, esta es la clave del wifi. Enseguida, esta es la clave del wifi. Y suele ser el nombre del fundador o fundadora del instituto religioso. Jesús dijo: vuestros nombres serán escritos en el cielo. De momento, eso utilizan como claves de wifi. Bueno, esa es nuestra ambición, ¿no? Convertirnos en la clave de algún wifi. Y se empieza a entender por qué el Papa Francisco habla de cambio epocal. Cambia el estilo de la vida, cambia el modo de presentarnos. Quiero provocar: los nacidos después de 1946 representamos una nueva especie. Ya no pertenecemos a la especie Homo sapiens sapiens. Somos otra especie. Este es el efecto del cambio de época. Un cambio radical. Sé que es un poco fuerte, pero son las 5 de la tarde y es lo que hace falta. Dar vida a una nueva especie. Cuando hablamos de perfil posmoderno del sujeto, estamos hablando de una nueva especie. Y tenemos que reconocer que nos comportamos, hablamos y nos enfrentamos con la vida de una manera totalmente distinta de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pensemos en la humildad de nuestros abuelos, el temor de nuestros abuelos, a la inseguridad con la que vivían. Y nosotros somos una nueva especie. Hay un pensamiento del Papa Francisco que nos ayuda a entender qué es esta novedad. Es de 2017. La criatura humana parece encontrarse hoy en un
paso especial de la propia historia que se cruza en contexto inédito las antiguas preguntas sobre el sentido de la vida humana, su origen y su destino. El rasgo emblemático de este pasaje puede ser reconocido sintéticamente en la difusión rápida de una cultura obsesivamente centrada en la soberanía del hombre. Sacralidad, soberanía del hombre como especie, como individuo, respecto de la realidad. Hay quien habla incluso de egolatría, de un culto del yo, sobre cuyo altar se sacrifica todo, incluidos los afectos más cercanos. La soberanía del hombre frente a toda realidad. Esa es la novedad, la soberanía sobre la realidad que caracteriza al ciudadano medio occidental. Y justamente es esto lo que sucede, este cambio completo de nuestro trabajo. Las betule ya no son blancas, son negras. Y nosotros somos esas mariposas negras. Ese es el cambio, es una nueva especie. Vamos a ver algunas características. No he comido nada raro ayer, hemos comido muy bien. No es que me haya tomado ninguna hierba particular en el intento de describir lo que realmente somos. Respiramos y vamos a ver lo que somos. Vamos a mirarnos con los ojos de alguien que viene de fuera. El primer rasgo de esta soberanía, de esta nueva relación que tenemos con la realidad, tiene que ver con la longevidad que caracteriza a los habitantes de Occidente. Se ha calculado que las generaciones nacidas después del 46 disfrutan de 30 años más de vida, 30 años más de vida respecto a los anteriores. Esto ha cambiado. En los años 80, los varones occidentales morían a los 55 años. Ese es el motivo por el que no había divorcio. No, él se moría, el varón se moría. En el momento del matrimonio decía, te tomo como esposo durante toda mi vida, pero a los 55 años, adiós, te mueres. Y ya está. Funcionaba así. Hoy ninguna mujer se casa porque el varón no muere a los 55 años. Es un cambio muy grande. Y no es que se alargue la vejez, es que la vida se transforma. 30 años más y los primeros 20 son de calidad óptima, extraordinaria, por el desarrollo de la medicina, de la farmacéutica. 1969, Charles Barnard lleva a cabo la primera intervención a corazón abierto y a partir de ahí la especie ha resuelto prácticamente los problemas cardíacos. Y el bienestar, las casas cálidas en verano, frescas en verano, el trabajo ya no es tan duro, un horizonte distinto de la existencia humana. Hoy nos jubilamos y hay una gran voluntad de vivir, tantas ganas de disfrutar de la vida. Nos libramos de la pesadilla de una vida breve, del encuentro con la muerte. Cuando yo entré en el seminario, antes de dormir, el rector de aquel entonces, bueno, esto no es una sugerencia, nos hacía hacer esta oración a niños de 10 años. Señor, danos una muerte santa y rápida. Hace 40 años el miedo a la muerte estaba por todas partes. Hoy tenemos técnicas médicas extraordinarias. La muerte ha desaparecido. Ya no es un elemento tan presente, por lo menos en nuestra mente. Somos soberanos, la soberanía. No sé en español, pero en italiano ya no se dice morir, sino que la gente se apaga. La gente se apaga, se duerme, falta.
pasa el último tránsito. Cuando muere un sacerdote, el obispo anuncia en los periódicos oficiales que ha ido a casa del Padre, a la casa del Padre. Y esperamos que nos mande una postal, claro, desde allí. Y el segundo rasgo es la ganancia de tiempo extraordinario a nivel de economía doméstica. Pensad el ahorro de tiempo de la lavadora, la secadora, tantas cosas, el microondas. Han cambiado los tiempos de laboro en el campo, en la oficina, en la industria, con nuevas máquinas, ordenadores, con la comunicación digital. Tenemos mucho más tiempo que podemos dedicar a nuestro propio cuidado y a nuestras actividades lúdicas y relajantes. Aquí en el avión he encontrado a muchos italianos. Yo pensaba que venían al Congreso todos estos italianos, pero me han dicho que no, no conocían este Congreso. Venían a ver Valencia, Eso es muy normal. No eran jóvenes, Una tercera característica es la contención del dolor y del sufrimiento. Los que tenemos algunos años, recordaremos que hace 40 años no había nada a disposición de las familias. Yo recuerdo cuando tenía dolor de dientes, mi madre normalmente me emborrachaba porque me daba grapa y ya está. Y hoy, pues tranquilamente se puede ir al dentista, te saca un diente y no sientes nada. Y luego hay operaciones en el cerebro, la persona operada toca la guitarra al mismo tiempo que lo están operando. Es extraordinario este desarrollo. Hemos sido definidos como algofóbicos. Algofóbicos es una palabra nueva que viene del griego, que tenemos fobia al dolor. No podemos soportar ningún dolor, ni físico ni psíquico. El desarrollo de la psicoterapia desde Freud ha sido increíble, maravilloso, eficaz. Otro elemento, el cuarto elemento, tiene que ver con el tema económico. Yo estoy encantado cuando pienso en mi vida personal, mi abuela, que tenía el problema de a veces darnos de cenar, porque éramos muchos nietos, una familia grande, había que inventarse algo, una sopa o lo que fuera. Y ahora yo, mi hermana y mis sobrinos, el problema es encontrar un nutricionista que valga la pena, porque hay que llegar en forma a la playa en verano. Ese es el problema del nutricionista. Nosotros pagamos al nutricionista, es una cosa absurda, porque ya no tenemos el problema del hambre. Una de las oraciones más populares, una de las peticiones más populares era la liberación de la peste, de la guerra y del hambre. No sabemos qué es el hambre, ni siquiera. Y hablo, obviamente, de este sujeto medio. Y el último rasgo es la comunicación digital. Extraordinaria, nos da la posibilidad de tomar la palabra. El anonimato que rige en la web, el hecho de poder utilizar otro nombre, da a la comunicación digital un espacio de libertad increíble y cada uno puede poner en circulación su propio punto de vista personal. Hay poquísimos casos en los que la censura sea eficaz, porque todo ha sido dicho ya. Internet, Instagram, TikTok, WhatsApp han acabado con millones de años de sumisión religiosa, política, de generaciones y de género, porque todos somos adeptos al propio yo. Y no es casualidad que se llame yo, iPhone.
Y aquí se entiende algo de este sujeto posmoderno. Se empieza a entender algo de cómo esto tiene que ver con la pastoral. ¿Por qué nos sirven las buenas prácticas? Porque este sujeto va a tocar algunos elementos a los que la parroquia sinodal ha dado respuesta. Eran temas del orden del día de la pastoral, que nosotros conocemos: la vida breve, la muerte, el dolor, el hambre, la sumisión cultural. Toda esta frustración era el contexto de la pastoral. Y se quería subrayar que este cambio es un cambio muy rápido, que nos debe tranquilizar. No es un trabajo simple el que estamos haciendo, el que vosotros estáis haciendo, porque este cambio de época ha sido la aparición de una nueva especie, ha sido demasiado rápida. El Papa Francisco utiliza un neologismo español que luego he descubierto que tampoco se usa en España. Bueno, se llama la rapidación. Eso es lo que dice el Papa Francisco. Y dice que estos eventos han llegado demasiado rápidamente. Esta velocidad ha producido una sensación de borrachera, una sensación de embriaguez. Estábamos habituados a un modelo y de repente esas condiciones de vida han cambiado. Las condiciones de vida de hoy son completamente distintas. Hemos pasado de una vida breve, sacrificada, frustrada, expuesta a las enfermedades, al hambre, a la guerra, a la pobreza, a la ignorancia, a la vida larga, a una vida larga, menos pesada de trabajos manuales, rica de posibilidades, en buena salud, etc. Lo digo con una imagen que uso con gran respeto. Hemos pasado del Valle de Lágrimas, de la Salve Regina, a esta llanura de la sonrisa omnipresente de Amazon. Esa es nuestra condición actual, de las lágrimas a la sonrisa de Amazon. Y nos encanta tanto la sonrisa de Amazon que recibimos el paquete, lo abrimos y luego lo devolvemos. Así todos los días tenemos una sonrisa que nos llega. Hoy nosotros somos los primeros que sonreímos a este mundo. Nosotros somos los que Nietzsche había previsto. Hermanos, enamoraos de la tierra. Nos hemos enamorado de la tierra, que no está mal, es bonito, pero la verdad es que es un problema para la pastoral, es un problema para la organización de la parroquia y ha ido bien para otro hombre o mujer, los del Valle de Lágrimas. Esa parroquia, sin embargo, tiene problemas para encontrarse con el hombre y la mujer de Amazon. Le resulta muy difícil. Y luego, además, no cito a Amazon por casualidad, que el único sujeto social que ha intuido el cambio, que ha intuido el sentido de dificultad del sujeto para orientarse de manera delicada, es la economía. La economía ha entendido este gran cambio e insiste muchísimo. La llegada de este paraíso terrenal produce un desequilibrio que es utilizado muy bien por la economía. Es utilizado muy bien para ganar mucho dinero. En Italia, el sector que consigue acumular más dinero en términos relativos, es la cosmética. La cosmética. Y hay una cosa que cito siempre,
54 millones de euros gastan los italianos para lociones contra la caída del cabello. Los italianos, no lo sé en España, ¿eh? En España no lo sé. Bueno, él viene a Italia, a menudo. Pero todos nosotros sabemos, y yo creo que en Valencia también, todos sabemos que el único fármaco que para la caída del cabello es el suelo. El resto no funciona. Todo esto que produce el fin de la cristiandad. El Papa Francisco nos lo ha dicho con toda claridad. Cristiandad es un concepto positivo, no negativo. Cristiandad ha sido el momento en el que los que nos han precedido, los párrocos, catequistas, hermanas, laicos en el pasado, los filósofos, los teólogos del pasado, han inventado esto, las buenas prácticas de la parroquia del pasado, que ya no funcionan. Y este es el fin de la cristiandad. Ya no funciona porque somos distintos, profundamente distintos. ¿Y cuál es la imagen que os quiero dejar? El criterio. No he leído la investigación, tengo mucha curiosidad, pero si tuviera que decir cuál es el criterio para decir si es una buena práctica, las que han sido identificadas y las que queréis también inventar, se trata de inventar o que vais a compartir ahora, el criterio es conseguir acoger el sujeto adulto moderno. Y podemos tener una fotografía de este sujeto adulto moderno, podemos juntar esta soberanía junto con esta presión, esta fuerza potente que tiene la economía sobre este sujeto. Una imagen que junte las dos cosas nos ayudaría. Y nos ayuda el Papa Francisco, que está en el número 182 de Christus Vicit, el documento menos leído del Papa Francisco. Un documento, me gusta mucho lo que ha dicho el obispo antes, que tenemos que pensar en los jóvenes. Es el menos leído del Papa Francisco, como digo. Nosotros, no lo sé, seguramente vosotros lo conocéis muy bien, pero en Italia no. Ya os digo que no. El Papa Francisco utiliza esta imagen fantástica. Hoy se ha impuesto la adoración de la juventud. La adoración de la juventud. Y cito, como si todo lo que no es joven es detestable y caduco. El cuerpo joven se convierte en el símbolo de este nuevo culto. Todo lo que tiene que ver con ese cuerpo es deseado sin límites. Lo que no es joven es mirado con desprecio. Cuando uno se hace viejo, ¿sabéis que vais a ser viejos, por cierto? ¿Tenéis una idea de que vais a ser viejos? ¿A qué edad? ¿A los 70? ¿A los 85? ¿A los 75? Muy bien, a los 75. La juventud. Al presentarme, si me hubiera dicho, es que te veo más delgado, por ejemplo, te veo joven, me hubiera encantado, porque así es como se abre el corazón de las personas hoy. Si tenéis alguna persona con la que no estáis de acuerdo, porque ocurre también con los cristianos, ¿verdad? Una persona con la que no te llevas bien la primera vez que la ves, respiras hondo y dices, te has envejecido. Y entonces te quita de WhatsApp, te elimina. Ese es el gran cambio. Es la imagen nueva. El sujeto posmoderno ha
combinado la condición de soberanía, la condición de desorientación también. Casi he terminado. Nuestros abuelos, nuestros padres, para vivir, tenían la imagen de su vida que se hacía posible por una bicicleta. Lo que podían hacer, lo podían hacer con una bicicleta. Nosotros, de repente, los nacidos después del 46, necesitamos un Ferrari. Esa es nuestra vida, necesitamos un coche Ferrari. Cambio, nuevas posibilidades, desequilibrio, desorientación, todo demasiado rápido, rapidación que dice el Papa, y luego la presión del mundo económico que está encantado de cómo estamos, ¿no? Porque ya se encarga él. El sujeto posmoderno es un sujeto que no quiere crecer, no quiere ser viejo, no quiere morir, pero tampoco quiere ser responsable, simplemente desea gozar hasta el fondo lo que le da su soberanía, el sujeto de la libertad, de la potencia, del gozo y de la exaltación. Peter Pan. Esa es la imagen que os quiero dejar. Peter Pan. Obviamente, Peter Pan es el sujeto que tenemos que evangelizar. Las buenas prácticas se pueden medir por nuestra capacidad, la capacidad que tenemos de interceptar esta transformación del sujeto posmoderno. No debemos tener miedo, ya lo han dicho, no hay que tener miedo. El Señor está con nosotros. Jesús nos ha dicho que en los momentos de dificultad, si estamos unidos a Él, como esta tarde, haremos cosas más grandes de lo que Él ha hecho. Buen trabajo.